Hermanos, hermanas, amigos, nuevamente nos gozamos en el Señor de poder juntos seguir considerando su palabra. Y estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, estamos aprendiendo a través de esta oración magnífica de Jesús, estamos aprendiendo cómo estar en el mundo sin ser del mundo. Y la respuesta corta y sencilla es, estamos aquí sin pertenecer al mundo para darle gloria a quien le corresponde, toda la gloria a Dios. Es así que a través de los primeros 11 versículos, hemos llegado al número 11, estamos viendo cómo todo lo que pide Jesús al Padre tiene como propósito que Dios reciba la gloria que le corresponde. Y llegamos a un punto de Juan en el capítulo 17, un punto en particular, donde Jesús le pide a Dios el Padre que el Padre proteja a los redimidos, a los apóstoles que estaban allí junto a Jesús y a todos aquellos que creerían en el nombre de Jesús por el testimonio de los apóstoles que propagarían la verdad que Jesús les enseñó. Entiéndase, nosotros hoy 2000 años después, y todos los hermanos y hermanas de todas las generaciones estamos incluidos en esta intercesión de Jesús. Jesús le pidió al Padre que nos protegiese, que nos manteniese intactos sin que nos acomodemos o amoldemos, tomemos la forma del mundo, sin que nos amiguemos con el mundo. El Padre nos protege santificándonos a través de la verdad. De esa manera el Padre nos protege de la corrupción del mundo. El Padre forma en nosotros un nuevo estilo de vivir, una nueva manera de vivir a la imagen de Jesucristo. Somos nuevas criaturas, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos una nueva conducta, una nueva práctica de vivir. Vivimos de una manera distinta a las que vive el mundo. Las normas a las que estamos sujetos a las normas estatales, pero por encima de las normas estatales nosotros tenemos normas celestiales que son superiores, son puras, son justas, son dispuestas por el Dios Creador, y nosotros estamos sujetos a dichas normas, y a través de la fuerza del Espíritu Santo que produce el querer y el hacer, día a día vamos obedeciendo a la voluntad celestial, a la voluntad de Dios el Padre. Y cuando desobedecemos dicha voluntad, confesamos nuestro pecado, se lo declaramos al Señor con sinceridad, con confianza, y Él es fiel y justo a través de la sangre de Jesucristo para limpiarnos de toda contaminación. Pero habíamos visto en el versículo 11 del capítulo 17 de Juan que Jesús pide al Padre que nos proteja del mundo a través de la santidad por la verdad, para que seamos uno. Y nosotros hemos entendido en el temor del Señor que para considerar esta unidad, primero tenemos que plantearnos qué es la Iglesia de Jesucristo. Y es así que en el último encuentro vimos que la Iglesia de Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, es una edificación. Jesucristo nos cuenta en Mateo, en el capítulo 16, que Él edifica, Él construye, Él levanta una casa o edificio espiritual, fundado, apoyado en Él mismo, quien es la roca eterna, la roca perdurable. Él es el fundamento sobre el cual se edifica la casa espiritual del Dios vivo, en el cual Dios mora a través de su Espíritu, porque estamos en el nuevo pacto, un pacto donde Dios habita en medio de su pueblo de manera perdurable y constante por su Espíritu Santo. Nosotros, los redimidos, somos el templo del Dios viviente. Dios habita en nosotros a través de su Espíritu, Espíritu con el cual nos selló al creer las buenas noticias del Evangelio y la promesa hecha a su amigo Abraham de bendecir a las naciones. Jesucristo es aquel que cumple dicha promesa, bendiciéndonos con el Espíritu Santo. Eso es lo que vimos en el encuentro anterior, y hoy continuaremos
considerando juntos la verdad y respondiendo esta pregunta básica, sencilla, pero que en nuestros días ha traído mucha confusión por malas enseñanzas. La pregunta es esta: ¿qué es la Iglesia de Jesucristo? Y antes de continuar la respuesta, vamos a encomendarnos. Padre, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que nos instruyas, nos renueves la mente, nos alumbres el entendimiento. Hemos venido todos, empezando por quien habla, hemos venido todos con un falso conocimiento de ti, con un conocimiento desviado de ti, porque todos hemos nacido a modo de idólatras, creándonos un Dios a nuestra semejanza, el Dios de nuestra mente. Oh Señor, perdón por ese pasado de ignorancia. Ahora nos es necesario que tú nos enseñes quién eres y lo que has dispuesto como plan de salvación. Y en este caso, ¿qué es tu iglesia, Señor? Antes, en el pasado de nuestra ignorancia, pensábamos que la iglesia era un edificio, un lugar en particular, en una localidad, al cual acudir al menos una vez a la semana y por un lapso de unos minutos o alguna hora, buscarte a ti. Pensábamos que era eso la iglesia, Señor. Pero cuéntanos tú, ¿qué es la iglesia? Tú dinos a través de tu Espíritu lo que es, a través de tu Espíritu y tus siervos los apóstoles y profetas. Nosotros estamos para oírte y aprender de ti. Lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén. Bueno, invitamos a ir nuevamente al Evangelio de Mateo, al capítulo 16. Sabemos que Jesús le había hecho una pregunta a sus discípulos acerca de quién era, quién ellos pensaban que Jesús era, y Simón Pedro respondió por revelación divina que Jesús era más que un buen maestro, más que un profeta, sino que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido por Dios, y era el Hijo de Dios, entiéndase, alguien igual a Dios, con la misma esencia, con la misma sustancia. A través de dicha declaración de Pedro, Jesús responde en Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el encuentro anterior nosotros hemos afirmado que vimos que Jesús nos habla de que Él mismo se va a encargar en primera persona del singular de construir, levantar, edificar una casa espiritual. Y ahora vemos que aparece una nueva palabra aquí, que Jesús va a edificar, ¿qué? Su iglesia. Su iglesia. ¿Qué significa esta palabra que encontramos aquí en el versículo 18 de Mateo? Bueno, tenemos que hacer una pequeña aclaración. Eruditos, hermanos que conocen la lengua hebrea y el arameo, nos cuentan que esta palabra iglesia, o del griego eclesía, proviene de dos palabritas hebreas que el contenido de dichas palabras es de un grupo de testigos, una asamblea o un grupo de testigos, que hace referencia claramente a el pueblo de Dios o el Israel de Dios. El pueblo de Dios o el Israel de Dios era el grupo de testigos de Dios en la tierra. La nación de Israel tenían que testificar a través de sus hechos y su palabra de Dios, quién es el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y el resto de las naciones debían de aprender quién es Dios por el testimonio de vida y de palabra de la nación de Israel. Bueno, a través de esas dos palabritas hebreas que hacen referencia al pueblo de Dios o al Israel de Dios, se tradujo en el tiempo del Nuevo Testamento la palabra eclesía, que tiene la idea de un grupo de testigos, ¿sí?, de un pueblo, pero tiene la idea de los llamados fuera. La palabra eclesía del griego nos habla de los llamados
fuera. Bueno, este grupo de testigos, este pueblo, son un grupo de personas llamadas fuera. Y la pregunta que nos hacemos, ¿fuera de qué? La palabra eclesía del griego, nuevamente, significa literalmente los llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. Llamados fuera del mundo, de los judíos, del resto de las naciones, los gentiles. La iglesia de Jesucristo, que Jesucristo mismo está construyendo, está levantando, está edificando, es un grupo de personas llamadas por Dios a través de Jesucristo fuera de los gentiles, fuera de los judíos, fuera del mundo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios en el capítulo 10. El apóstol Pablo está resolviendo algunas situaciones en la iglesia de Corinto, como siempre. Permítasenos esta expresión. Generalmente Pablo está resolviendo situaciones en la congregación de nuestros amados hermanos de Corinto, que ya hace algunos casi 2 milenios que estuvieron por la tierra, pero son nuestros hermanos en el Señor. En 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 32, Pablo dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si bien esto tiene un contexto de enseñanza, de práctica de vida, el cual nosotros obviamos porque no es interés de estudio en particular en este encuentro, notamos que Pablo divide al mundo antiguo en 3 grupos. ¿Cuáles son los 3 grupos? Judíos, entiéndase, descendientes de Jacob, de Israel, de sangre, linaje sanguíneo de Jacob, el patriarca. Gentiles, entiéndase, todas las naciones que no son judías, el cúmulo de todas las naciones de la tierra que no tienen sangre hebrea. Y el tercer grupo, la iglesia de Dios. Notemos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, divide a las personas en 3 grupos. Judíos de sangre, resto de las naciones, la iglesia de Dios. Por ende, la iglesia es un grupo de personas que no pertenecen ni a los judíos de sangre ni a los gentiles. Y dado que los judíos de sangre junto con los gentiles forman toda la muchedumbre de seres humanos, entendemos que la iglesia fueron personas que eran judíos o gentiles, pero fueron llamados por Dios a integrar la iglesia, llamados fuera de los judíos, de los gentiles, llamados a pertenecer al Señor, llamados a esta edificación espiritual que Cristo está realizando. Vayamos, por ejemplo, al libro de Efesios. En Efesios, en el encuentro pasado estuvimos allí en el capítulo 2, volvamos al capítulo 2 de Efesios, pero unos versículos anteriores. Vamos a empezar a partir del versículo 11. Efesios 2:11. El apóstol Pablo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, una iglesia, una congregación gentil, fuera de la nación de Israel. A un grupo de gentiles redimidos por Dios, Pablo les está contando que de ellos, los gentiles, y del pueblo de Israel, Dios en Cristo ha formado un solo pueblo. De los judíos, de los gentiles.
En Cristo hizo un pueblo. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, de los judíos, de los gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, entiéndase a los gentiles, alejados de Dios, y a quienes también, y a los que estaban cerca, entiéndase a los judíos. Porque por medio de él, de Jesucristo, los unos y los otros, los gentiles y los judíos, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios, a través de Cristo Jesús, llama de los gentiles, de los judíos, ¿qué? A salir de dichos grupos de pertenencia para pertenecer a Dios a través de Cristo Jesús. En Cristo hay un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, el grupo de testigos de Dios, la eclesía, la iglesia del Señor, fuera de los judíos, fuera de los gentiles, fuera del mundo. De eso se trata lo que estamos viendo. La eclesía es el grupo de los llamados fuera, llamados por Dios fuera de los judíos, de los gentiles, entiéndase, fuera de cualquier identificación terrenal, fuera de ello, una nueva creación, porque recuerdas lo que vimos en el encuentro anterior. ¿Qué dijo Jesús? Edificaré mi casa, edificaré algo. ¿Y qué? Una casa espiritual, una nueva casa, un nuevo edificio, una casa creada por Dios a través de Cristo Jesús. La iglesia del Dios vivo, los llamados fuera. Pero no solamente son los llamados fuera para salir de algo, sino que son los llamados fuera para ingresar a algo. Son los llamados, por obvia definición, los llamados a pertenecer al Señor, los llamados por Dios, como lo vemos por ejemplo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice, vamos al libro de Romanos, al capítulo 1, versículo 6 y 7. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, por aplicación a todo hermano y hermana, nosotros 2000 años después, claramente, amados de Dios, llamados a ser santos. Dios nos llama de los judíos, de los gentiles, nos llama a ser de Jesucristo, nos llama a ser santos, llamados a pertenecer a Jesucristo, porque Jesucristo es Señor, es amo, es dueño, por ende pertenecemos a Jesús, si es que Jesús nos salvó. Si no pertenecemos a Jesús, Jesús no nos ha redimido aún. Llamados a la santidad, como se cubrió en versículos anteriores. Nos llama Dios también ¿a qué? A la comunión con Jesucristo, como se enseña en 1 Corintios capítulo 1. Vayamos allí, por favor. 1 Corintios capítulo 1, en el versículo... Vamos a leer a partir del versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos llama
fuera de los gentiles, fuera de los judíos, pero nos llama a pertenecer a Jesucristo, nos llama a la santidad, nos llama a la comunión con Jesucristo, obviamente a través de la verdad revelada. Por ende, empezamos a entender, mis hermanos y hermanas en el Señor, que la eclesía o la iglesia de Jesucristo, la cual Él mismo está construyendo, la constituyen las piedras vivas, que son ni más ni menos que los llamados por Dios. Los llamados por Dios constituyen la iglesia de Jesucristo, como Pablo lo enseña en el capítulo 8 del libro de Romanos. Vayamos allí, por favor. En el capítulo 8 del libro de Romanos leemos en el versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Notemos que Dios llama a los redimidos con un llamado soberano. A los que desde antes de la fundación del mundo había preparado para salvación, los llama, y a los que había predestinado, los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Es toda obra soberana. Estarás comprendiendo, mi hermano y mi hermana, si tú estás en Cristo, si tú formas parte de la iglesia del Señor, no es por capacidad tuya, no es por merecimiento, siquiera es por voluntad tuya, es por voluntad de Dios. Pues Dios te llamó a que tú le pertenezcas, no fue sabiduría tuya, pues como se revela en las Escrituras, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ciegos, sordos espirituales, rebeldes a Dios. No podíamos responder en nosotros mismos ni entender a Dios, comprender su voluntad o verdad. Dios se encargó de persuadirnos y llamarnos para que le conozcamos, llamarnos a salir del mundo, gentiles, judíos, llamados a pertenecer al Señor, llamados a la comunión con Jesucristo, llamados a la santidad, con un llamado soberano, como se comprende en el libro aquí mismo de Romanos, pero en el capítulo 9. Este es un llamado soberano, como lo dice allí el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos, versículo 15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es el que llama, Dios es el que tuvo misericordia de nosotros, la salvación es íntegra de Dios. La gloria es para Dios. Dios nos llamó a pertenecer a Jesucristo, a formar parte de su iglesia. Y esto también se nos enseña en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Vayamos allí, capítulo 1 del libro de Efesios. Leemos a partir del versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Esto es obra soberana de Dios, que nos ha llamado para salvación, para formar parte de la iglesia, para
pertenecer a Jesucristo, para tener comunión con Jesucristo a través de la verdad, para ser santos. Y nos ha llamado de todo tribu, lengua y nación, de los judíos, de los gentiles, hombres, mujeres, sin importar contexto terrenal. Nos ha llamado soberanamente. Esto se enseña en Gálatas, en el capítulo 3 del libro de Gálatas. El apóstol Pablo nos dice, vayamos al versículo 20, podemos leer a partir del versículo 25, pues venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que vamos a recapitular lo que venimos aprendiendo hasta aquí. En el Evangelio de Mateo, al cual volvemos al capítulo 16, Jesús le está diciendo a Pedro, y por aplicación nos lo está diciendo a nosotros, que Él se va a encargar de edificar su iglesia. Hemos estado viendo que esta es una edificación espiritual, es la construcción de una casa espiritual, la cual Jesús mismo hace y la realiza sobre Él mismo. No hay otro fundamento. Él es el edificador, Él es el fundamento, Él es la piedra principal del ángulo. Dicha edificación es formada por las piedras vivas que son todos y cada uno de los llamados por Dios, los llamados fuera de los gentiles, fuera de los judíos, los llamados a pertenecer a Jesucristo, los llamados a la santidad, los llamados a la comunión con Jesucristo, a esta unión íntima a través de la verdad. Eso es lo que hemos estado considerando hasta ahora. Y la pregunta, quizás tú te haces, y si lo estás realizando es una pregunta sabia, ¿cómo Dios nos llama? ¿Sí? Esa es la pregunta que queremos responder en los minutos que nos quedan. Volvamos a Mateo, al capítulo 16 de donde hemos partido, y vamos a releer algunos versículos. Leemos a partir del versículo 17 hasta el versículo 9, hasta el versículo 19. Jesús dice: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, dada la respuesta de Pedro a través de la revelación del Padre, de que el Padre le dio comprensión al apóstol Pedro que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, uno igual a Dios, con la misma sustancia, la misma esencia, Jesús le otorga al apóstol Pedro una autoridad delegada. ¿Qué autoridad le otorga? Esta realidad que Jesús le declara como: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No le dio claramente Jesús a Pedro unas llaves físicas, unas llaves naturales, sino que le dio la autoridad de abrir algo, porque una llave lo que hace es eso, abre o cierra algo. En este caso, la autoridad de que Pedro abra el reino de los cielos, y dado que la iglesia forma parte del reino de los cielos, Pedro tenía la autoridad de abrir o cerrar la iglesia. Quiere decir, permitir que gente ingrese a la iglesia, gente ingrese al reino de los cielos. ¿Cómo se realiza dicha acción? ¿Cómo Pedro ejerció y llevó adelante la autoridad recibida por el Señor Jesús?
cómo fue abierto el reino de los cielos, cómo fue abierta la iglesia. Para ello necesitamos ir al libro de los Hechos. A través del relato del evangelista Lucas encontramos en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, que el apóstol Pedro se encuentra ¿qué? Predicando ante la multitud, predicando el evangelio, en este caso a personas de contexto judío. El apóstol Pedro junto con el resto de los apóstoles están ¿qué? Predicando el evangelio. Ya empiezas a comprender cómo se llama de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a adelantarnos hasta el versículo 38. Hechos 2:38. Invitamos a que cada hermano y hermana considere todo el capítulo 2 de este libro. Nosotros no tenemos el tiempo de hacerlo en esta ocasión. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Recuerdas lo que habíamos dicho? La iglesia la forman todos y cada uno de los llamados por y para Dios. Por y para Dios. Llamados por Dios, llamados a pertenecer a Dios. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Por ende, el llamado es a salir de esta generación, de este estilo de vida mundano. Llamados fuera. Pedro está llamando, inspirado por el Espíritu Santo, a estos judíos a que salgan de la manera de vivir. En este caso, la manera de vivir judía, que ¿qué hizo? Que colgó a Cristo Jesús de un madero, que mataron al autor de la vida. Esto es a lo que está llamando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro recibió autoridad delegada de Jesús de abrir el reino de los cielos, de abrir la iglesia. Y aquí encontramos en el relato del libro de los Hechos, a través del evangelista Juan, inspirado por del evangelista Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, que en el día de Pentecostés Pedro utiliza esa autoridad delegada, esas llaves espirituales, y mediante la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio de la gracia de Dios, ¿qué pasa? Se abre el reino de los cielos, se abre e inaugura la iglesia de Jesucristo, y 3,000 almas, 3,000 personas de contexto judío son llamadas por y para Dios. Llamados de los judíos ahora a pertenecer al Dios vivo, a la iglesia de Jesucristo, llamados al Señor. Y alguien podría decir: ¿y qué de los gentiles? ¿Qué del resto de las naciones? Bueno, eso es muy bueno preguntarlo. Nos tenemos que adelantar al capítulo 10 del libro de los Hechos. En dicho capítulo, el apóstol Pedro, junto con sus colaboradores de contexto judío, van a visitar a un varón romano, un alto rango del imperio romano, a un centurión llamado Cornelio, que se encuentra junto con toda su familia. El contexto de dicha casa, obviamente de contexto romano, es un contexto gentil, fuera de los judíos. Allí es donde Pedro va a visitar y a proclamar nuevamente. Invitamos a que cada uno lea el capítulo 10 del libro de Hechos. Nosotros nos adelantamos hasta el versículo 34, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, hebreos, implícito, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, entiéndase los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, proclamando el Evangelio de la gracia de Dios en un contexto gentil, ¿qué sucede? Dios derramó fe de lo alto, para que este grupo de personas creyesen al anuncio. Dios llamó a estas personas a través de dicho anuncio y Dios salvó a estas personas sellándolas con el Espíritu Santo. Y los judíos que estaban junto a Pedro estaban totalmente sorprendidos que ahora, en el nuevo pacto, Dios salvase igualitariamente tanto a gentiles como a judíos. Nuevamente, Jesús está edificando su casa espiritual, la casa de Dios, esta casa que es su iglesia, con piedras vivas a las cuales llama a través del Evangelio, llama de los judíos, de los gentiles, lo llama a pertenecer al Señor, lo llama a la comunión con el Señor, lo llama a la santidad. Es a través del Evangelio de la gracia de Dios que Dios nos llama. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Romanos. De a poco nos acercamos al final del encuentro de hoy, hermanos. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a partir del versículo... Podemos ver a partir del versículo 10. Pablo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Nuevamente, llamando de entre los judíos, llamado de entre los griegos, entiéndase de entre los gentiles. 13. Porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo se puede invocar? 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, entiéndase, de los que proclaman el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para invocar el nombre del Señor hay que creer. Para creer hay que escuchar, oír. Para oír tiene que haber alguien que proclame. Para que alguien proclame tiene Dios que enviar. Y toda esta cadena la vemos claramente en la vida de Pedro representando a la iglesia.
Pedro nos representa a todos los redimidos. ¿De qué? Que fue enviado por el Señor a proclamar. El Señor le otorgó autoridad y lo encomendó con una tarea, Pedro, junto con los apóstoles claramente, de proclamar el Evangelio de la gracia. Pedro proclamó el Evangelio de la gracia y gente escuchó. Los que escucharon, creyeron. Los que creyeron, invocaron el nombre del Señor. Los que invocaron el nombre del Señor fueron salvos. Y es así como Dios te llama, mi amigo y mi amiga. Te llama a través del Evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Te llama a pertenecerle a Él, te llama de entre los gentiles, de entre los judíos. Y este Evangelio de la gracia no es mera palabra, mi amigo, mi amiga. Tú que nos estás escuchando, hermanos, refresquémoslo. Pero amigos, sobre todo haciendo hincapié a aquel que aún no conoce al Señor, el Evangelio de la gracia, Pablo declara que es poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, de los judíos, de los gentiles, representado por los griegos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios para salvación, mis hermanos. Dios nos llama a través de un mensaje poderoso que hace pasar de muerte a vida, que llama muertos espirituales a la vida. Los llama de entre los judíos, los llama de entre los gentiles, los llama del mundo, los llama a pertenecer al Señor, los llama a integrar su pueblo, su iglesia, su casa espiritual. Cerramos con mis hermanos, por esta oportunidad en el libro de Efesios, que estamos acudiendo a él continuamente, capítulo 1, versículos 13 y 14. Mira lo que dice Pablo. En él, en Cristo, es de quien está hablando en todos los versículos inmediatos anteriores, en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿y qué? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, hemos considerado en esta segunda instancia, nos hemos planteado la pregunta: ¿qué es la iglesia de Jesucristo? Jesucristo nos está revelando dicha interrogante y nos ha dicho que la iglesia es una edificación que está realizando Él mismo. Es una construcción, una edificación que Él está levantando de una casa o edificio espiritual. Una casa o edificio espiritual que se edifica, Jesús la está edificando sobre Él mismo. Él es el fundamento de la edificación, Él es la piedra principal. Y dicha edificación la componen piedras vivas. ¿Quiénes? Los llamados por Dios con un llamado soberano, a los cuales predestinó delante de la fundación del mundo para dicho llamado, los llamados por Dios, llamados fuera de los gentiles, llamados fuera de los judíos, llamados fuera del mundo, llamados fuera de cualquier contexto terrenal, llamados a pertenecer al Señor, llamados a la comunión con Jesucristo, llamados a la santidad, llamados a través de la proclamación del Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio que son las buenas noticias, que es poder de Dios. Los que escuchan dicho Evangelio y creen en él son los que integran
el templo del Dios viviente, la casa espiritual de Dios, la eclesía o la iglesia. No el que quiere, no el que corre, sino el cual es llamado por Dios, persuadido por Dios y cree en Dios, confía en Cristo Jesús como el único medio eficaz para salvación. Hermanos, aún tenemos más para compartir acerca de qué es la Iglesia de Jesucristo, pero eso vendrá en los próximos encuentros. Desde ya encomendamos y recomendamos a que todo hermano y hermana y todo amigo que nos acompañe pueda escudriñar lo que nosotros hemos cubierto en breves minutos, pues hay mucha profundidad en los versículos que hemos trabajado juntos. Así que nosotros alentamos a que cada uno, en grupo o de manera individual, trabaje y profundice en estas verdades y el Espíritu Santo le traerá convicción de lo aprendido. Gracia y paz sea con todos los que aman a Jesucristo.